mucho de compartir y conversar con ustedes, de poder interactuar, y yo creo que la mejor forma de aprender es interactuando. Estoy a la espera también de sus preguntas, dudas o consultas. Sí, entonces, las contrataciones del Estado es un tema que tiene una naturaleza bastante interesante, puesto que va a hablar no solamente al ejercicio regulado por la ley de contrataciones del Estado, ¿sí? Sino que eh, existen otras formas y otras modalidades también para contratar con el Estado. ¿Sí? O sea, por ejemplo, vamos a encontrar la administración directa, las obras por impuestos, por ejemplo, la contratación de gobierno a gobierno, que son formas previstas por el ordenamiento jurídico peruano, pero que no están dentro de la 30.225, ¿no? Entonces, es interesante hablar de esto, puesto que vamos a interactuar mucho y, bueno, espero que se cumpla con las expectativas. Yo sé que es un tema amplio, como lo dije al comienzo, pero trataremos de dar algunos alcances interesantes para el ejercicio y el entendimiento de todos ustedes. ¿Sí? Entonces, Gaby, ¿me permites compartir, por favor, las diapositivas? A ver, me comentan, ¿se me escucha bien, por favor? Porque por ahí veo por interno que los estudiantes me están diciendo que no se me escucha. Por favor, confírmeme eso. ¿Sí? ¿Se me escucha? Por favor, eso es importante para mí. ¿Sí? Excelente. Excelente. Gracias, María. Gracias, Daniel. Saz, Jaime. Excelente. Gracias. Muy bien. Para empezar, tengo que mencionar algo bastante interesante. Que a nivel, por lo menos de Sudamérica, de acuerdo al informe que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿sí? Que básicamente es una organización cuya visión es generar políticas públicas en Sudamérica y promover una prosperidad, oportunidades, desarrollo equitativo en la gestión pública de todos los países sudamericanos. Nos dice que aproximadamente los países gastamos entre el 12%, ¿sí?, de nuestro presupuesto en contratación pública. Sí, entonces es un monto bastante interesante y bastante considerable, puesto que es una buena parte, y ahora que estamos viendo gestión pública, del ejercicio de gasto que tienen los países, ¿no? Entonces, en mérito a ello, trataremos de dar algunos alcances, y esto para llamar un poco, ¿no?, a a la reflexión a todos ustedes, ¿sí? Y bueno, trataremos de seguir desarrollando el curso, ¿no? ¿Qué más? Cuando alguien habla de contratación pública, eh, vamos a interactuando un poco. ¿Cuántos sistemas administrativos existen en el Perú? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan la clase de gestión pública de la cual hablamos? Excelente, doctor Jaime. 11 sistemas administrativos. Solamente para recordar, ¿ah? Los sistemas administrativos van a regular, ¿sí?, esa actividad de administración que tienen las entidades públicas, ya sea para regular recursos presupuestales, ya sea para regular recursos patrimoniales, ya sea para regular recursos humanos, pero la previsión, las directivas, el ejercicio normativo, las actuaciones de control, el ejercicio de planificación van a estar previstos dentro de los sistemas administrativos, ¿sí? Entonces, es importante señalar esto, puesto que las contrataciones del Estado, ¿sí?, esa actuación, esos principios, esos procesos, esas normas que prevén la provisión ya sea de bienes, servicios u obras, se va a dar a través de las actividades de cadena de
abastecimiento público y va a estar regulado, obviamente, por las reglas que establece el Sistema Nacional de Abastecimiento Público. Pregunta, ¿quién es el órgano rector del Sistema Nacional de Abastecimiento Público? Eso es algo clave. ¿Recuerdan o no? ¿Quién es el encargado del tema o el órgano rector, ¿no? El encargado y quien asume la titularidad de sacar adelante este sistema administrativo? A ver, el MEF, ya, más exacto, doctor Jaime. A ver, es un tema muy común, excelente, doctora Gloria. La Dirección de Gestión de Abastecimiento Público, la Dirección General de Abastecimiento, ¿sí? Y ustedes me dirán, y doctor, ¿dónde queda la OCE? La OCE, estimados amigos, e incluso yo he visto esto en libros de gestión pública, debo entender por el desconocimiento de los autores que desarrollaron estos textos administrativos, el órgano supervisor de las contrataciones del Estado es más que el órgano rector es un organismo técnico especializado, ¿sí? Y básicamente busca, supervisa el cumplimiento de la normativa en contrataciones del Estado en el Perú, ¿sí? Entonces, esto es importante recordar, puesto que la OCE no es el órgano rector, sino es la Dirección Nacional de Abastecimiento Público. Es importante también señalar que en el ejercicio de contrataciones públicas con el Estado, el sistema de abastecimiento público, como les decía, que se encarga de la previsión o es el instrumento que va a determinar el procedimiento, las normas, el proceso para la provisión de estos bienes y estos servicios en las tres etapas que se ha previsto en el ejercicio o en ese ciclo de contratación, ¿no? Las actuaciones preparatorias, la selección de proveedores o la selección, ¿no? Y la ejecución del contrato, va a estar presente el sistema de abastecimiento, pero es importante señalar que el Sistema Nacional de Abastecimiento Público no trabaja solo, ¿sí? Porque en ese ejercicio, por ejemplo, va a haber una etapa donde se va a realizar planificación y programación multianual de bienes, servicios u obras. Entonces, básicamente, por ejemplo, la elaboración de ese instrumento tan importante que es el PAC, ¿no? El Plan Anual de Contrataciones, no solamente está el sistema de abastecimiento, sino va a haber una política de cooperación, por ejemplo, con el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, con el de presupuesto, en algunos casos con el de programación multianual y gestión de inversiones. En el ejercicio, por ejemplo, ya en la actuación, por ejemplo, de, de esa etapa preparatoria, por ejemplo, cuando exista una previsión presupuestal, es decir, la certificación presupuestal, no lo da el sistema de abastecimiento, lo dará la oficina de presupuesto público. ¿Sí? En la etapa de selección, si bien está como ente rector el órgano encargado de las contrataciones del Estado, pero estará presente también como órgano de control a veces la SOCI, a veces la Contraloría, ¿sí? En la etapa de ejecución contractual o a veces lo llaman ejecución de contrato, por ejemplo, para el tema de la previsión y la custodia de la carta fianza, estará presente tesorería. Para el ejercicio, por ejemplo, de si es que existiera un conflicto dentro de la actuación de contrataciones con el Estado, bueno, entrará el Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Y ya al final, una vez después de dar de conformidad los servicios, los bienes a las obras prestadas, se genera un proceso para el pago. Y acá de nuevo entran los órganos encargados. Un momento, por favor. Gracias. Ah,
estará presente aquellos que se encargan de la administración, de la gestión de los recursos presupuestales para el pago, no estará presupuesto, tesorería, contabilidad. Entonces, el ejercicio de contrataciones del Estado, estimados amigos, es algo interesante que debemos traer a colación. Las contrataciones con el Estado no es una exclusividad del Sistema Nacional de Abastecimiento Público. Si bien ellos asumen la rectoría, ¿sí? La titularidad, ellos son los personajes principales, pero también en esta obra llamada contratación pública existen personajes secundarios, unos más que otros, ¿sí? Porque vamos a tener una previsión, por ejemplo, en relación a los principios del procedimiento administrativo general, del cual voy a hablar en un momento. Sí, va a haber una previsión en cuanto a las políticas de gestión pública. O sea, va a haber, por ejemplo, una previsión técnica de la gestión de riesgos. Entonces, hay que considerar la contratación pública como una actuación de administración pública de carácter holística, ¿sí? Que ve y que interactúa con todos los sistemas administrativos, con algunos más que otros, cierto, pero ulteriormente no deja de interactuar con ellos. Es importante recordar, ¿sí?, que la contratación pública o ese proceso de previsión de bienes o servicios está dentro de las actuaciones de administración, ¿sí? A ver, vamos a poner un ejemplo. La construcción de un colegio, ¿sí? La construcción de un colegio. Vamos a construir un colegio y lo va a realizar el gobierno regional de Tacna, ¿sí? Entonces, bueno, ese proceso de selección, las etapas preparatorias, la ejecución contractual, ¿dónde está? ¿Se considera un ejercicio de administración o una materialización de la función administrativa que sería la prestación del servicio de educación? ¿Qué dicen? ¿Administración, ejercicio de administración o función administrativa? O sea, eh, el ejercicio, ¿no?, la materialización de ese presupuesto, de esa actividad administrativa que es la prestacional. ¿Qué dicen, participantes? Ahora me toca escucharles a ustedes. ¿Qué dicen? Actuación de administración interna, si quisiéramos llamarlo, de acuerdo al LPAG, o o está ya dentro del ejercicio y la materialización del servicio público o de las actividades de satisfacer necesidades públicas. A ver, estoy viendo algunas respuestas. A ver, la pregunta es, esa actuación, doctores y demás profesionales, yo creo que no solamente es una clase para abogados, esa actuación de la construcción de un hospital, de un colegio, de un puente, de una vía carrozable, ¿dónde está ubicado? ¿En el ejercicio de administración que realizan las entidades o en la prestación de los servicios? Es decir, esa labor de carácter prestacional que materializa lo que vamos a conocer como función administrativa. Creo que ahí está mejor planteada la pregunta. Dentro de la gestión pública, dentro de la administración. Gestión pública, no se olviden, tiene un contexto más amplio. ¿Dentro de la administración o dentro de la función? El doctor Jaime nos dice gestión pública. ¿Qué dicen los demás? Son 50. Función administrativa, nos dice Caterín. Excelente, vamos interactuando un poco. Vamos a unos minutos, voy a apagar mi cámara, por favor, para poder ir desarrollando ese tema. Gestión pública, nos dice el doctor Sebastián. Función administrativa, nos dice la doctora Carmen. Excelente. Es bueno cuando hay una participación activa por parte de todos ustedes. Listo.
Y ahora respondemos. Ese ejercicio que se da dentro de la previsión, de la construcción, sí que está en una etapa del ejercicio de las contrataciones con el Estado, no deja de ser un ejercicio de administración, ¿sí? La construcción por la construcción, porque está dentro del ejercicio de abastecimiento. Entonces, doctor, ¿cuándo se manifiesta la función administrativa? La función administrativa, esa labor prestacional, no se manifiesta cuando se está construyendo el hospital o el colegio o el puente, sino cuando empieza a funcionar. Cuando entró el primer enfermo a la institución, al hospital y se le cura. En acá se está manifestando recién la actividad prestacional. La construcción está dentro de esa etapa todavía de administración que se da entre las o que se realiza por las entidades públicas. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Alguna duda? Consulten ello. Por eso es que el ejercicio de administración, doctores y doctoras, no es otra cosa más que la actividad que se realiza al interior de las entidades para que cumplan sus funciones o cumplan sus actividades. Ya bastante lo hemos hablado en la clase anterior cuando hablamos sobre la teoría de la gestión pública. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Y excelente para aquellos que respondieron. Ahora, es importante señalar que el ejercicio de contratación estatal no solamente está sujeto, ojo, no solamente está sujeto a lo regulado por la ley de contrataciones con el Estado, sino que existen otras formas de contratar que está previsto y está regulado con el Estado. Entonces, las contrataciones públicas van más allá de lo que regula la ley, ¿no? De lo que regula la ley de contrataciones con el Estado, la 30.225. Sí, vamos a ver, obviamente en esta clase vamos a hablar vasto de lo regulado en la ley, vamos a hablar de los tipos de procedimientos, de las etapas de contrataciones con el Estado, pero es bueno señalar que no es la única forma de contratación pública. Por ejemplo, la administración directa. Aunque es un tema divergente porque la parcialización en cuanto a las opiniones de los especialistas dicen que la administración pública directa no es una forma de contratación pública, pero ulteriormente estás ejecutando presupuesto, estás satisfaciendo una necesidad, ¿sí? Y básicamente, cuando se habla de administración directa, se debe entender que son aquellas obras, por lo general, en la cual la entidad utiliza sus propios recursos para realizar la ejecución de la obra y en la cual no existe una etapa concursal, no existe ningún tercero o privado para ejecutar la obra, porque solamente se hace con su propio personal, con su propia maquinaria, con su propia infraestructura, con su propio presupuesto. Y la previsionalidad en esto, es importante señalar que es muy limitado el alcance normativo sobre este punto de la administración directa. Lo único que encontramos como base normativa es la resolución de Contraloría, la 195 del 88, es incluso una norma muy antigua, que en la fecha todavía se sigue utilizando. Lo interesante señalar es que en la actualidad, al no tener una regulación, ¿sí? Existe ciertos presupuestos, incluso la regla es que se tercerice, la regla es que existe un proceso concursal, bajo ciertas justificaciones solamente se podrá realizar por administración directa, ¿sí? Ahora, por ejemplo, no es que se me ocurra, sino es que tiene que existir un presupuesto, tiene que existir un expediente, tiene que existir el personal técnico, tiene que haber la capacidad administrativa, tiene que haber las adquisiciones, tiene que haber igual alguien responsable de la ejecución y habrá un responsable también de la supervisión de la obra, ¿no? A ver, vamos viendo algunas preguntas. Excelente, el doctor Jaime Alfredo Montenegro Gordillo nos dice que esa norma tiene vacíos y eso es lo que estaba comentando. Esa norma es muy limitada y no te da los alcances normativos, ¿sí? Y ese precepto de legalidad tiene muchos vacíos en cuanto a la regulación y a la ejecución administrativa. Es cierto, y yo concuerdo con lo que plantea el doctor,
en el ejercicio de administración directa. Ahora, otra forma. Por ejemplo, hay una previsión también de contratación con el Estado que nace de los convenios de colaboración u otros de naturaleza análoga, ¿no? Siempre que se brinden bienes, servicios u obras en mérito a los presupuestos que establece esta forma de contratación, ¿no? Ahora, ¿cuál es la base normativa? Me dirán. Bueno, la base normativa que se establece dentro de este ejercicio es la ley 27, la LPAC, ¿no? La ley del procedimiento administrativo general, que habla sobre los convenios entre entidades. Ahora, el tema es cuándo es viable, o sea, cuál es el presupuesto y cuándo es factible esta forma de contratación. La misma ley establece que solamente se puede contratar cuando ambos, ¿sí? Ambas instituciones públicas se beneficien, ¿sí? Y ahora el carácter no tiene que ser lucrativo, no tiene que haber una ganancia por parte de las entidades. Esos son los únicos dos presupuestos que establece para este tipo de convenios entre entidades. Otra forma muy que a veces se confunde en su ejercicio de contratación son las famosas obras por impuesto, ¿no? En la cual se da una oportunidad al sector público y al sector privado para que trabajen en este ejercicio de infraestructura necesario, o sea, esta necesidad, cubrir esta necesidad de infraestructura, sobre todo en los gobiernos subnacionales, ¿no? O sea, sobre todo en los regionales y en los locales, y está regulado por la ley 29.230, y obviamente establece básicamente que se puede, una empresa privada puede adelantar el impuesto, el pago del impuesto de la renta para financiar y ejecutar directamente una obra, ¿sí? Y de esta manera, incluso esta ley les comento porque tuve un caso hace muy poco de esto sobre el análisis que debíamos hacer y la previsión que debía existir en estas obras por impuesto. Por ejemplo, tiene que haber ejes temáticos o ejes de prioridad para ejecutar obras por impuesto. El primer eje tendría que ser el desarrollo económico, ¿no? Por ejemplo, infraestructura vial, infraestructura de riego, el desarrollo productivo. Otro eje, recuerdo, era la educación, otro eje era la salud, y el otro era el tema del fortalecimiento de la gestión local, ¿no? Es decir, solicitar el diseño de proyectos, ¿no? Pero siempre y cuando se haya cerrado estas brechas, ¿no? Entonces, es alguno de los alcances que podemos dar sobre estas obras por impuesto. Otra forma también de contratación pública son las famosas asociaciones públicos privadas, ¿no? Decreto Legislativo 1362, que básicamente en el Perú se constituyen, ¿sí? Como una forma de participación de la inversión privada y contribuyen sobre todo a proyectos y en la cual se destina recursos, ¿sí? Del sector privado en la cual se pueda beneficiar, ¿sí? Y se pueda desarrollar ciertas actividades que beneficien tanto al sector privado como al sector público. Hace un tiempo, les pongo un casito, ¿no? De estos, se había visto una previsionalidad para contratar, o más que contratar, era una empresa minera, un gobierno regional, o no, un gobierno local en el cual por su territorio pasaba la vía para esta empresa minera. Entonces decidieron hacer un acuerdo, ¿sí? Entre el privado y la municipalidad. Obviamente hubo una intervención del Ministerio de Energía y Minas, de Transportes, y básicamente se reguló que la empresa iba a construir a todo costo la vía, ¿no? La vía para que transite, ¿sí? Y obviamente los vehículos mineros y también se beneficien los pobladores que eran parte, ¿no? Y estaban dentro de este territorio. Otra forma
de contratación es el famoso gobierno a gobierno, ¿no? Ustedes recordarán, primero, ¿qué es la contratación de gobierno a gobierno? Es un mecanismo de contratación pública en el cual un gobierno contrata bienes, servicios u obras que serán prestados por otro gobierno, es decir, por otro Estado, en mérito a los mecanismos y condiciones pactadas entre ambos, en la cual se generen objetivos y beneficios para ambos gobiernos. Por ejemplo, ustedes recordarán este caso bastante común que se dio con el gobierno del Reino Unido, hubo participación del gobierno francés en el tema de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Ese tipo, esa contratación fue de gobierno a gobierno, ¿no? Hubo otro convenio, creo que con Canadá, por ejemplo, en el tema de cuando hubo el fenómeno del niño, creo que en el 2018, si mal no recuerdo, también se firmó un convenio con Canadá para la reconstrucción para los desastres del fenómeno del niño, ¿no? A ver, algunas preguntas. Claro. A ver, seguimos avanzando. Buenas tardes con los que están conectando. Y obviamente la forma común, normal, es la regulada por la ley de contrataciones con el Estado, ¿sí? En la actualidad hablamos de la 30.225 y con su reglamento de la ley, en la actualidad incluso se habla ya de un tubo, ¿no? Y que básicamente te da la previsionalidad para la contratación de bienes, servicios, consultorías y obras, del cual vamos a hablar en el transcurso de la presente clase. De manera rápida, ¿hasta acá alguna duda, consulta o pregunta, estimados amigos? Sí, no, ¿queda claro? Muy bien. Hablemos de manera rápida de los principios, ¿sí? Esto es un tema también, porque hay que entender que los principios va a establecer y va a encauzar todo el desarrollo del procedimiento, ¿no? O sea, el principio, hay que considerar primero que los principios no son normas. O sea, los principios tienen un mandato de optimización dentro del ejercicio administrativo que se tiene en la actualidad. A esto me refiero que los principios acompañan, ¿sí? Y son preceptos de cumplimiento durante todo el desarrollo y toda la actividad de contrataciones con el Estado. Ya que el atentar, ¿no?, contra estos principios puede causar la nulidad o puede causar agravios a favor del interés público o a favor de terceros, ¿sí? Entonces también es un presupuesto que hay que considerar. El doctor Jaime nos dice que en la actualidad existe un nuevo proyecto de contrataciones. Sí, doctor, en la actualidad ya se ha dado y en la actualidad se quiere estandarizar y se quiere no solamente sacar una norma de contrataciones, sino que en la actualidad ya estamos en proceso incluso de implementación, ¿no? Incluso hay una resolución, justo estuve estudiándola, que sacó el MEF, ¿no? Sobre el nuevo proyecto de institucionalización y se buscaba una institucionalización, ya que uno de los principales fundamentos era los vacíos, las modificaciones que incluso algunos especialistas dicen que una de las normas que más se ha modificado es el de contrataciones del Estado, ya que constantemente han tenido cambios, nos han traído problemas en cuanto a la interpretación normativa. Terminabas tu curso y la siguiente semana había una nueva norma o había una nueva modificación. Otro era la estandarización de, por ejemplo, uno de los presupuestos que yo vi en este proyecto, sí, es la eliminación de la administración directa. Y el principal fundamento es que atenta contra la libertad de mercado. Claro, entonces, y el vacío legal que existe en la misma, y otros que en algún momento sería bueno comentarlos sobre este tema de la nueva o del proyecto de ley que se tiene sobre contrataciones con el Estado, que muy pronto seguro se va a implementar
y bueno, tendremos que hacer una nueva reestructura y un nuevo dictado de un curso nuevo sobre la nueva ley de contrataciones con el Estado, que esperemos sea para bien, ¿no? Esperemos que no, esta ley que salga no sea escrita solamente para beneficiar a algunos o a algún sector, y sobre todo sea con una finalidad más garantista en el ejercicio de contrataciones con el Estado. ¿Sí? Muy bien, gracias por su acotación, doctor. Es importante señalar, estimados amigos, que pueden dejar sus dudas o consultas para ir desarrollando, ¿no? Muy bien. Veamos algunos de los principios, ¿sí? Primero, el de libertad de concurrencia. Básicamente, el principio de libertad de concurrencia prevé dos cosas: el libre acceso y la libre participación de los proveedores, ¿sí?, en los procesos que realizan el Estado, y en la cual se tiene que buscar, y este principio, ¿no?, evita exigencias desmesuradas, formalidades costosas e innecesarias. Incluso se encuentra, ¿no?, la prohibición en este presupuesto o en este principio de prácticas que afecten la libre concurrencia de proveedores. Otro principio que tenemos que considerar es el principio de igualdad de trato, ¿sí?, el cual básicamente va a establecer que los proveedores que se presentan a un proceso de selección, independientemente cuál sea, tienen la misma oportunidad para presentar para presentar ofertas, tiene la misma oportunidad en relación a los otros proveedores. Esto incluso está en relación a este derecho constitucional de la igualdad. O sea, tenemos que tener una igualdad ante la ley, y se tendría que prever y limitar aquellas exigencias ventajosas que generan ciertos privilegios en relación al trato a los postores que se presentan, ¿no? Incluso esos tratos discriminatorios, ¿sí? Esos tratos en la cual no existe una justificación objetiva ni razonable en el ejercicio de contratación. Entonces también hay que considerar esto con un presupuesto interesante en cuanto al tema de los principios de las contrataciones con el Estado. Otro precepto que debemos estudiar dentro de estos principios es el principio de transparencia. Básicamente, el principio de transparencia nos permite y nos dice que las entidades proporcionan la información clara, fidedigna, coherente de todas las etapas de contratación, sean comprendidas, ya sea, y esto garantizando, ¿no?, la concurrencia, la libertad para presentar propuestas a los proveedores. Esto incluso está en relación al apoyo o al cumplimiento, ¿no?, de ese precepto que garantiza la libertad de concurrencia. Incluso que el procedimiento que se desarrolle dentro, por ejemplo, de la etapa de selección, sea en condiciones de igualdad de trato o de imparcialidad. Obviamente, siempre observando el precepto de legalidad que existe dentro de las contrataciones. Uy, me salté un principio. Muy bien, viene el principio que creo que me he saltado, es el principio de publicidad, ¿no? Básicamente, el ejercicio de publicidad, ¿sí?, tiene un objeto, o las contrataciones con el Estado son públicas, ¿sí? Y las entidades públicas garantizan su difusión con la finalidad de proponer justamente esa libre concurrencia, una facilitación, por ejemplo, al ejercicio del control social. Esto es interesante, ¿no? La publicidad, porque a veces dicen, ya subí las bases, ya subí las condiciones al portal del SEACE, pero no te impide a que lo puedas publicar en el portal institucional. Es más, estarías contribuyendo a un principio de publicidad. No hay ninguna norma que te lo impida. Otro.
el principio de competencia. El principio de competencia nos dice que el desarrollo del proceso de contrataciones con el Estado, ¿sí?, incluye disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva, obtener la propuesta o busca tener propuestas más ventajosas que satisfagan el interés público. ¿Sí? Porque a veces creemos que, y esto justo lo analizábamos con un amigo que trabaja en la dirección de abastecimiento, y le decía, pues, y la competencia, doctor, solamente involucra los menores costos. No, Adelson, la competencia involucra otro elemento que también se tiene que considerar dentro del ejercicio y dentro de los procesos de contrataciones con el Estado. ¿Cuál es? La calidad. ¿Sí? La calidad en las propuestas. Entonces, a veces decimos, y esto es muchas veces cuestionado, ¿no? Sobre todo en los procesos de elección, si yo me mandé al tanto por ciento, mucho menos el costo y mi propuesta fue menor a la de otra empresa, porque esta ganó. Ya, entonces la justificación no necesariamente es el costo, sino también la calidad que te ofrecen, la experiencia de los profesionales, la experiencia de la empresa, los certificados que puedan tener, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, entonces también esto es interesante. Y eso solamente para tocar el tema de obras, porque en el tema de servicios y en el tema de consultorías o en el tema de provisión de bienes, también este precepto de competencia está previsto, ¿no? Muy bien, a ver. No hay preguntas, esto me preocupa cuando no hay preguntas. Otro, principio de, a ver, ¿qué nos falta? Ya. Vendría equidad, ¿sí? O hablemos, ya, cuando alguien habla de la equidad, básicamente tendríamos que relacionarlo esto con las prestaciones y derechos que las partes deben guardar, ¿sí? Dentro de una proporcionalidad, dentro de un ejercicio razonable y sin perjuicio, ¿no? Del interés general. En otras palabras, las partes, cuando se presentan a un proceso, tienen que guardar, ¿sí?, un ejercicio y tienen que participar de buena fe en relación a los demás participantes y en relación, ¿sí?, a la institución o a la entidad pública que está llevando el proceso de selección. Bajamos, estaba el principio de integridad, que básicamente te dice que la conducta de los participantes, ¿sí?, en cualquier etapa del proceso, tiene que estar prevista por la honestidad y la veracidad, ¿sí? Por ejemplo, evitando cualquier práctica indebida que dilate procesos innecesarios, que genere una contraproducencia al debido desarrollo del procedimiento administrativo. Yo considero que mérito este principio, la famosa regla de las impugnaciones, ¿no? O sea, a veces se impugnaba y lo único que hacía el proceso de impugnación era dilatar, ¿no? Y en la actualidad, para que alguien impugna, paga alguien una garantía que en caso te desestimen tu impugnación, existe la retención de esta garantía, ¿sí? Entonces también es un precepto que podría servir como ejemplo para el presente o para el desarrollo de la clase. A ver, no veo bien. Allá. ¿Qué dice? Básicamente te da el otro principio. Vamos a hablar de las vigencias tecnológicas. ¿Sí? Cuando alguien habla de las vigencias tecnológicas, refiere que los bienes y servicios y obras que tienen que reunir las condiciones de calidad y de modernización tecnológica. Es más, este principio de vigencia tecnológica tendría que efectivizar, ¿sí?, el desarrollo del proceso de selección. O sea, se debe entender que en el marco de la modernización, que también está prevista dentro de las contrataciones con el Estado,
existe un precepto en el cual la tecnología hace que un proceso sea más transparente, que un proceso tenga mayor alcance de publicidad y que las condiciones que presenten los postores también tengan este precepto, ¿no?, de modernización, de apoyo de la tecnología para cumplir con sus objetivos o para cumplir con el desarrollo de la finalidad, ¿no?, que está persiguiendo la entidad. Otro principio es el de eficacia y el de eficiencia, que básicamente te dice que los procesos de contrataciones y las decisiones que se adopten en, por ejemplo, otorgar la buena pro a una empresa, tienen que cumplir con los fines, métodos, perdón, objetivos, metas, eh, alcances que tiene la entidad pública, sobre todo priorizando, ¿sí?, el cumplimiento efectivo de la misma. Entonces, esto es interesante cuando hablamos de eficacia y eficiencia dentro de los procesos de contrataciones con el Estado. Otro principio nos habla de la sostenibilidad, y esto refiere a lo ambiental y a lo social. Te dice que el diseño y el desarrollo de la contratación pública se considera un criterio práctico y objetivo que permitan y se desarrolla, ¿no?, en cuanto a la protección medioambiental y también al desarrollo humano o al desarrollo social de los mismos. Entonces, es una forma también de proteger, ¿no?, ese interés público en cuanto al ambiental y en cuanto a lo social. Sí, entonces eso de gran alcance en relación, eh, a ver, el doctor Jaime Alfredo Montenegro nos dice, en la administración pública se cuenta con herramientas obsoletas que no permiten cumplir con los objetivos. Doctor, para ser también objetivos, cuando habla de herramientas obsoletas, ¿a qué se refiere? ¿Patrimonio, normas, plataformas? No lo entiendo. Si usted se refiere, por ejemplo, a tecnología, yo creo que no podríamos ser un tanto parcializados, doctor. Lo que pasa es que depende, es cierto, hay instituciones e instituciones, pero el ejercicio de modernización en la administración pública sí te ha dado las fuentes. Incluso les comento un poco, es importante señalar, ¿sí? Que la tecnología ya en el Perú considero que ya no es un límite. Ahora, el gran problema ya no es de las normas ni de los soportes tecnológicos, sino ya es de la capacidad administrativa. El gran problema de la administración pública, y no solamente las contrataciones con el Estado, ¿sí? Eh, es la delimitación, ¿no?, o la atención a la administración pública. O sea, el problema es administrativo. El doctor nos dice, y en la sierra y en la selva es una pena su realidad tecnológica. Sí, pero los procesos de contrataciones, por ejemplo, uno que involucra, por ejemplo, los convenios marco, o por ejemplo, los procesos de selección que se dan en el marco de las eh, subastas inversas electrónicas. Bueno, si bien me puedes decir, doctor, en una municipalidad o en un sitio donde se había un proceso, la red es fallida, pero ninguna norma te dice que desde ahí tienes que subir las bases o tienes que subir desde ese sitio las propuestas o tienes que desarrollarlo desde ese sitio. Puedes ir a otra localidad y en mérito a eso, por ejemplo, en el tema de las subastas inversas en electrónicas, por ejemplo, para generar el tema de las fichas técnicas, no necesariamente tiene que ser lo de la misma entidad. O sea, el tema es más administrativo, doctor. No considero que la limitación solamente sea del sitio. Yo creo que la administración pública tiene que tener esa perspectiva, ¿sí?, un tanto más holística en cuanto a la gestión pública. A ver, otra pregunta que me hacen por ahí. A ver, principio de integridad. Creo que me he olvidado del principio de integridad. No, sí lo señalé. Sí, el principio de integridad
habla de que los participantes, la institución pública, durante todo el desarrollo del procedimiento o del proceso de contrataciones con el Estado. Ojo, el proceso de contrataciones con el Estado no solamente es la selección. Eso es uno de los grandes mitos que se tiene en la actualidad sobre las contrataciones con el Estado. Vamos a llegar al proceso de contrataciones con el Estado y solamente piensan que estamos en la etapa de selección. Las contrataciones del Estado va desde incluso antes, desde las actuaciones preparatorias. La elaboración del Plan Anual de Contrataciones, el PAC, y es parte de las contrataciones con el Estado. Por ejemplo, la ejecución del contrato y los conflictos que se puedan generar en esto, también es parte de las contrataciones con el Estado. ¿Sí? Entonces, pasamos un poco del elemento, ¿no? De sacar ese mito, que pensar contrataciones con el Estado, etapa de selección, no, es todo, no es un todo, es desde la etapa de planificación hasta la ejecución contractual, ¿sí? Incluso viendo las garantías de obras, por ejemplo, o de bienes, esto se prevé a más tiempo. Entonces también ya habría una responsabilidad extracontractual dentro de este proceso de contrataciones con el Estado. Pero por ahora nos quedamos con esa idea. ¿Qué órganos participan en el proceso de contrataciones con el Estado? ¿Sí? Esto es importante. Bueno, está el titular de la entidad, los órganos encargados de las contrataciones, las áreas usuarias y también el comité de selección. Vayamos a estudiarlos a cada uno de estos. ¿Sí? A ver, el titular de la entidad. A ver, el titular de la entidad, ¿sí? Es la máxima autoridad ejecutiva, ¿sí? De conformidad con sus normas y de acuerdo a las reglas de organización y ejerce funciones previstas en la ley en su reglamento para la aprobación, autorización y supervisión de las contrataciones con el Estado. Ojo, autoridad ejecutiva. Claro, en los órganos, por ejemplo, en los ministerios están bien definidos, pero existe un pequeño problema cuando queremos definir, por ejemplo, en los gobiernos municipales y en los gobiernos regionales a la autoridad ejecutiva. Pregunta, en los gobiernos municipales, ¿quién es la autoridad ejecutiva? A ver, vamos aclarando un poco. El Consejo Municipal, ¿no? Dice el doctor. Entonces, ¿cómo estaríamos diciendo que quien autoriza, por ejemplo, o quien asume la autorización de las obras o el desarrollo del procedimiento en su parte administrativa es el Consejo? Yo creo que no. El gerente municipal, el alcalde, nos dicen por ahí. ¿Alcalde o gerente? ¿Qué dicen? Excelente, doctores, el gerente. Y en los gobiernos regionales, el gerente regional, ¿sí? O sea, quien va a autorizar todo el desarrollo del proceso desde su planificación y va a estar perenne en todo el desarrollo de control es el gerente, ¿sí? Ahora me dirán, ¿por qué, doctor? El mismo reglamento lo establece, ¿sí? Incluso, por ejemplo, ¿qué puede hacer el titular y por qué es importante la figura del titular de la entidad? Me dirán, pues ya asume la responsabilidad, asume a ver, ¿qué participación tiene el titular de la entidad dentro de las contrataciones con el Estado? Por ejemplo, el titular de la entidad es el que declara la nulidad de los actos del procedimiento de selección, siempre y cuando que se atenten contra los principios, cuando haya posibles actos de corrupción, cuando no se haya cumplido con el debido procedimiento, etcétera. O sea, quien declara la nulidad, incluso dice de oficio, es el titular de la entidad. Por ejemplo, en contrataciones directas, quien aprueba mediante resolución las contrataciones directas es el titular de la entidad, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de las prestaciones adicionales, quien autoriza las prestaciones adicionales es el titular de la entidad.
En algunos casos, por ejemplo, en aquellos procesos que son o que los montos sean menores a 600 UITs, el titular de la entidad es el que resuelve las apelaciones, ¿sí? Entonces, esto es importante también recordar, porque para los que son mayores de 600 UITs ya lo resuelve el Tribunal de la OCE, ¿no? Los recursos de apelación dentro de los procesos de contrataciones con el Estado. Por ejemplo, el informe del comité de selección para otorgar la buena pro, ¿quién la recibe? El titular de la entidad. Aunque en este caso, por ejemplo, otro caso, por ejemplo, en el tema de las conciliaciones, ¿sí? Quien va a conciliar es el titular de la entidad, pero ojo, antes de que me manden las preguntas, pero esta función también puede ser delegada, ¿sí? Por lo general lo asumen los procuradores públicos. Por ejemplo, quien autoriza el registro de entidades contratantes. También, en el caso de las adendas, ¿quién firma las adendas? El titular de la entidad, ¿sí? Aunque no se olviden que en algunos casos, por su misma naturaleza, por ejemplo, en lugares donde se haya dado la responsabilidad a un tercero para que pueda tener la capacidad de firmar contratos, sería esta persona, ¿sí? Sobre todo en órganos descentralizados. Pero de ahí, el titular de la entidad hace todo, ¿no? O sea, hace todo lo que he mencionado y lo acuerdo a lo que se ha previsto en sus competencias. Entonces, por eso es importante el titular de la entidad. O sea, el titular de la entidad no es un elemento pasivo dentro de las contrataciones con el Estado. ¿Sí? Muy bien, vamos a otro órgano más complejo. El órgano encargado de las contrataciones. A ver, dejen sus comentarios en sus entidades públicas, ¿cómo llaman al órgano encargado de las contrataciones? Las famosas OEC, ¿no? Órgano encargado de contrataciones. A ver, ¿cómo le llaman? ¿Cómo son conocidas este órgano de las contrataciones con el Estado? Ah, Carmen Peñafiel nos dice, ¿por qué el gerente y no el alcalde? Lo que pasa, quien asume la responsabilidad administrativa, Carmen, dentro de los gobiernos municipales, es el gerente municipal, ¿sí? No te olvides que el alcalde tiene tres funciones, una política, una normativa, una política o representativa, una potestad administrativa y una potestad normativa. Ya, esta potestad administrativa es la que se delega al gerente municipal. Entonces, si yo asumo la gerencia municipal, asumo las responsabilidades administrativas. Y el proceso de contrataciones con el Estado está dentro, ¿sí?, de el ejercicio de administración, dentro de las acciones administrativas de la entidad. Por eso es que lo asume. ¿Sí, sí, Carmen? ¿Me dejo entender? Ahora, ¿qué pasa si no hay gerente? Sí, pues en este caso sí sería el alcalde. Aunque es medio raro, ¿no? Que en pleno 2021 existan municipalidades sin gerentes, aunque sí lo he visto, pero son municipalidades pequeñas, ¿no? No sé, una municipalidad provincial podría trabajar sin gerente. Es un poco ilógico. Ahí está, Yané nos dice, área de contrataciones, nos dicen las oficinas de abastecimiento y contrataciones, en otros sitios, ¿cómo le llaman? Oficinas de logística, ¿no? O en otras oficinas propiamente se llaman órgano encargado de las contrataciones, las OECA, ¿sí? ¿Y esto de qué depende? Esto depende de la organización y de la gestión de organización y de normas internas de las entidades públicas, según el ROF, Reglamento de Organización de Funciones. ¿Sí? Entonces, primero, el órgano encargado de las contrataciones está organizado de acuerdo a la estructura administrativa y organizacional de cada entidad. ¿Sí? Y por otra parte, primero, el encargado,
¿sí? O el órgano, ¿por qué es importante? Porque es el encargado, ¿sí? De gestión de abastecimiento al interior de la entidad. Es decir, durante todo el ciclo de contratación, quien está presente, a veces como ente principal o a veces como ente observador secundario o que controla, es el órgano encargado de las contrataciones. ¿Por qué? Porque él prepara, por ejemplo, los documentos de los procedimientos, o a veces, por ejemplo, porque adopta las decisiones de planificación, ¿sí? Por ejemplo, porque custodia, creo que por ahí está, sí, está, custodia el expediente de contratación con el Estado. Por eso es que cuando la fiscalía va y te dice, ¿dónde está el expediente de contratación? De frente lo tienes que mandar a abastecimiento. No lo tiene, no lo tiene el gerente, no lo tiene la Secretaría General, no lo tiene la Oficina de Obras, de Infraestructura, no sé cómo lo llaman en sus instituciones. No, quien tiene el expediente de contratación es el órgano, la oficina de abastecimiento, el órgano de contrataciones, logística, como quieras llamarlo, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la gestión de contratos, por ejemplo, el perfeccionamiento de los contratos es responsabilidad. La previsión de penalidades, por ejemplo, es del órgano de contrataciones con el Estado. Por ejemplo, la previsión de pagos es responsabilidad del órgano de contrataciones con el Estado. Entonces, por ejemplo, otras actividades, en algunos procesos, por ejemplo, la de comparación de precios, el órgano encargado de la previsión es el órgano de contrataciones con el Estado. ¿Sí? A ver, ¿qué más? Los profesionales que tienen que estar o que asumen la responsabilidad, es decir, la gerencia, subgerencia, etcétera, la norma te dice, la única condición es que este profesional esté certificado, ¿sí? O sea, en la actualidad ya es una obligación. O sea, quien asume la titularidad de la oficina de abastecimiento, la oficina de contrataciones, es alguien que esté certificado por la OCE. Ahora, ¿por qué te piden, cuál es la justificación a esta certificación? Se debe entender el precepto de eficiencia, ya que el tema de las contrataciones con el Estado es un tema de bastante especialización. Y no se olviden que las certificaciones tienen 2 años y de ahí te piden que te certifiques, ¿no? De nuevo, ahora, ¿qué pasa si es que no estoy... a ver, ¿qué pasa si es que no estoy certificado? Entonces acá estarías en un presupuesto de responsabilidad penal, ¿sí? Claro, porque no estás, primero, yo considero que estarías fácilmente en la previsión de usurpación de funciones, ¿sí? Porque no tienes las condiciones para asumir esa función. Dos, estaría en un supuesto de responsabilidad administrativa, ¿sí? Procedimiento administrativo disciplinario. Listo, ¿qué más? Bueno, ya les dije, el órgano encargado de las contrataciones con el Estado tienen en el tema o a cargo su expediente de contratación, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de bienes y servicios, por ejemplo, o distintos a las consultorías de obra, ¿sí? Por ejemplo, las bases del requerimiento, eh, las indagaciones de mercado, lo realiza el órgano encargado de las contrataciones, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de consultorías de obras, el área usuaria proporciona, por ejemplo, los componentes y rubros, pero quien estructura, ¿sí? El desarrollo, la interacción con el mercado, es el órgano encargado de las contrataciones con el Estado. Entonces también existe una participación activa con las OE, con las oficinas de abastecimiento y otros. Sí, a ver, algunas preguntas. Mm, pero quien condenan al alcalde. Sí, pues, pero a veces condenan al alcalde no porque haya estado dentro del proceso de contratación, sino porque ha tenido alguna participación o alguna incidencia. Entonces, yo creo que es una aseveración un tanto eh, limitada, doctora, porque
no necesariamente en los procesos de contrataciones que han existido actos de corrupción, ¿sí? Genera pues un, una condena al alcalde, ¿no? Yo he visto casos muy cercanos y no necesariamente, a veces el gerente es el que asume las responsabilidades dentro de procesos de contratación que no han sido bien llevados. ¿Qué más? Allá, seguimos con el tema de los órganos. Por ejemplo, en caso de bienes y servicios, por ejemplo, los órganos de las contrataciones tienen la obligación de realizar las indagaciones de mercado, les decía, y en mérito de eso se determina el valor estimado de la contratación, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de, obviamente, que el órgano o el representante o los funcionarios o servidores que son parte del órgano encargado de las contrataciones tienen una responsabilidad administrativa, ¿sí? En cuanto al ejercicio funcional y de las actividades que realizan. Otro, por ejemplo, quien asume la responsabilidad de la realización del cuadro del consolidado de necesidades es la OEC, ¿no? Los órganos encargados de contrataciones. Ahora me preguntarán, profesor, ¿qué es el cuadro consolidado de necesidades? Básicamente es un documento de gestión para la programación de las necesidades requeridas por las oficinas, por las unidades orgánicas, para la realización de las actividades y los cumplimientos de los logros y los objetivos que tiene una institución para, por ejemplo, elaborar el POI, por ejemplo, para elaborar el PAC, ¿sí? Y bueno, y de ahí vendrá pues también, tiene una previsión el órgano de contrataciones con el Estado en la elaboración del PAC, ¿no? Del Plan Anual de Contrataciones, que también es un instrumento de gestión que básicamente prevé la previsión para contratar bienes, servicios u obras durante un año fiscal, ¿no? Obviamente en concordancia a lo que dice el POIM, ¿no? El Plan Operativo Institucional, en el cumplimiento de metas u objetivos. Listo. ¿Alguna duda o consulta en relación al órgano encargado de las contrataciones? Estamos a buen ritmo, estamos a buen ritmo. Otro, el área usuario. A ver. La doctora Berenice Zapata levantó la mano. Gaby, ¿le puedes habilitar el micrófono a la doctora? A ver, doctora, no la encuentro. A ver, voy a buscarla, ¿ya? Ya le habilité el audio. Si desea puede participar, doctora. Buenas tardes, doctor. Qué gusto escucharlo. Mi pregunta va justamente por el plan anual de contrataciones. He visto, no he llevado el caso, pero he visto que, por ejemplo, han sancionado a funcionarios, en este caso la Contraloría, porque este plan anual de contrataciones difería mucho de lo que en realidad terminaron contratando en ese año y sancionaron a todos, absolutamente a todos los de la municipalidad. ¿Cómo se podría evitar este tipo de situaciones? Muchas Pues mira, gracias. lo que pasa es que la elaboración del PAC está en las etapas preparatorias, ¿sí? Entonces, el plan anual de las contrataciones es un documento de gestión que se realiza y se convoca para un año fiscal, independientemente a los que se sujeten en el ámbito de la ley o no. Por ejemplo, tiene que estar en el PAC, por ejemplo, aquellas que no están sujetos a las contrataciones con el Estado. Sí, claro, o sea, la ley de contrataciones con el Estado. Ahora, la gran discusión es que en la actualidad, ¿qué pasa si hay un proceso de contrataciones con el Estado y no está previsto en el PAC? O sea, voy a llevar una obra A, ya voy a un proceso de selección, una obra va, encima le ponemos pues un tipo de proceso, le ponemos una licitación pública. ¿Y qué pasa si no está dentro del
plan anual de contrataciones. ¿Cuáles son los efectos jurídicos? La misma ley lo determina. A ver, ¿qué piensan, doctores? ¿Han visto alguna vez un caso de esos o no? ¿Qué pasa si mandamos un proceso que no está en el PAC? Doctora Yanel, le escuchamos. A ver, vamos a habilitarle a la doctora. Buenas tardes. Considero de que eso está sancionado. Por ejemplo, yo ahorita acabo de asumir la administración en una dirección regional y me encuentro de que ya hay un PAC aprobado. El presupuesto que ya estaba asignado han pedido una modificatoria. Estamos hoy día el 9 de julio y no han podido realizar absolutamente requerimientos, compras, nada, y están esperando la modificatoria, ¿no? Entonces, pero ya hay cosas que ya han comprado, por ejemplo, combustible, que eso van a revolucionar después, y de verdad es todo un desorden, ¿no? Y esto se está viendo en el área de abastecimientos. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar si ahora están comprando, adquiriendo incluso servicios no personales para X cosas que atender y eso no está previsto dentro del pago, o sea, dentro de las modificatorias? Es más que seguro que no están previstos 2, 3 servicios que he visto el día de hoy, ¿no? Eh, Considero que eso no es lo correcto, porque no está considerado aprobado dentro del PAC. Como usted dijo, la aprobación del PAC es prácticamente el lineamiento que vamos a trabajar todo el año. Eso es todo, doctor. Gracias. A ver, les comento. Si es que no está incluido en el PAC una convocatoria, un proceso de selección, independientemente cuál sea, ese proceso se sanciona con la nulidad. Y obviamente la responsabilidad administrativa al órgano encargado de las contrataciones y a los que estaban predispuestos para realizar esto. Ahora existe una salvedad, ¿no? Que la misma norma, porque son salvo en los procesos de comparación de precios, ¿sí? Bueno, existe la excepción, si no está, no se sanciona con nulidad. Pero de ahí, todo proceso de selección que no está previsto en el PAC se responsabiliza y los efectos jurídicos que se generan es la sanción de nulidad, ¿sí? Entonces, eso también hay que preverlo, ya nos hemos saltado ya. Estamos hablando del área usuaria. Muy bien, primero, ¿qué es el área usuaria? El área usuaria dentro de los procesos de contratación tiene una finalidad bastante interesante. ¿Por qué? Porque el área usuaria es quien requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable ya sea de, por ejemplo, realizar las especificaciones técnicas, los términos de referencia, por ejemplo, el expediente técnico en algunos casos, ¿sí? Y así como también podría preverse, si es que la ley lo permite, y el proceso lo permite, por ejemplo, los requisitos de calificación. Incluso les comento algo, por ejemplo, en el tema esto de los requisitos de calificación, les pongo un ejemplo. El reglamento establece, creo que el artículo 49 del reglamento, en el caso de los consorcios, ¿sí? Se puede establecer el área usuaria, en el tema de los consorcios, por ejemplo, establece el número máximo de consorciados, el porcentaje, por ejemplo, mínimo de participación de cada consorciado. Entonces, también tiene una participación dentro de los procesos de selección. Ahora, estos requerimientos de bienes, servicios y obras, ¿en qué se justifica? Se justifica en un principio de especialidad y de funciones, ¿sí? No se olviden que el proceso de contratación sigue y está dentro de los procesos de administración y obviamente los servidores, la estructura organizacional es el que va a determinar la especialidad y las funciones dentro del proceso de selección, ¿sí? Y en mérito de esto se desarrollará pues los TDR, los expedientes técnicos, las especificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso quien realice el requerimiento, ya lo dije, es el área usuaria. Por ejemplo,
colabora, dice, ojo, esto es su participación, colabora y participa en la planificación del proceso de contrataciones, sobre todo en la etapa de planificación. Es importante, por ejemplo, participa dentro de la elaboración del proceso del PAC y del cuadro de necesidades, ¿sí? Entonces, esto también es importante para determinar las funciones y la participación del área usuaria. Por último, el tema del comité de selección, ¿sí? El comité de selección, primero, es un órgano autónomo que no tiene dependencia funcional, ¿sí? Y cuyas decisiones son colegiadas. O sea, dentro de la etapa de selección, quien otorga, ¿sí? Por lo general, en la mayoría de procesos, la buena pro, o quien acepta y determina quién es la entidad o la empresa ganadora o el postor ganador, es el comité de selección. Ahora, este comité de selección, o en algunos casos las mismas OE, por ejemplo, son las que asumen esta función de comité de selección, según corresponde el proceso, elaboran los documentos del procedimiento de selección a su cargo. ¿Sí? Básicamente, las bases, ¿no?, del proceso. Y obligatoriamente tienen que cumplir los estándares y en algunos casos las directivas de selección, que básicamente la mayoría de procesos están estandarizados. Y además van a calificar, ¿no?, la información técnica y económica establecido en el expediente de contratación. Primero, todos los miembros del comité de selección tienen el mismo nivel, salvo en votos diferenciados, ¿sí? Aunque no existe, porque todos votan. Dentro de los procesos de los comités de selección no hay abstenciones, ¿sí? O sea, no existe la abstención. O aceptas o no, ¿sí? Y el quórum para sesionar tiene que ser todos. Es decir, no se puede llevar un proceso de selección si son 3 miembros con 2. ¿Sí? Por eso es que existen miembros suplentes. Y los acuerdos se realizan por unanimidad o por mayoría. Listo, entonces eso es importante señalar dentro de los comités de selección. Otra cosa que me estaba olvidando señalar es que los comités de selección tienen una responsabilidad solidaria, salvo voten en contra. ¿Sí? Y básicamente todos los acuerdos deben figurar en actas y estas actas se tienen que ser de carácter material. ¿Listo? Creo que ahí sí me dejo entender, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son las fases de las contrataciones con el Estado? Las fases de contrataciones, a ver, doctora Berenice, le escuchamos. A ver, voy a habilitarle. Doctora, le escuchamos. Nuevamente, con respecto al comité de selección, si bien sabemos que es un órgano autónomo, regresando a la labor que hace Contraloría. Contraloría ha sancionado a varios funcionarios que han integrado estos comités de selección, porque, por ejemplo, sesionaron, pero no hubo uno, o terminaron teniendo votos. Usted nos dice aquí que todos tienen que, en realidad todos votan y todos tienen que votar conforme o disconforme, ¿cierto? Entonces, este voto no desfavorable, porque fue un funcionario que simplemente tampoco se abstuvo, pero sí dejó en claro su punto de vista en relación a, por ejemplo, cuando te pide OCE que tú tengas una maquinaria y tú presentas que sí la tienes, pero estás subcontratando este servicio. ¿Me entiende? Entonces, esto lo observó este funcionario público de la municipalidad y lo dejó en claro allí,
Y bueno, al final terminó viendo un proceso porque la entidad ganadora, el concesionario, el ganador de la Buena Pro terminó incumpliendo la obra, se han ido a arbitraje y todo lo demás, pero cuando entra allí Contraloría, es que empieza a observar todas las actas del comité y por actas de días diferentes terminaron sancionándolos. ¿Cómo podríamos hacer allí? No, no sé, pues si es que entra allí el especialista, que por ejemplo era el gerente o no sé, el encargado, el arquitecto, para poder evitar este tipo de situaciones. Lo que pasa, doctor, es que el tema de los comités de selección tienen un precepto de formalidad, ¿sí? O sea, hay que dejar bien. Ahora, algo que sí tengo que observarle es que la Contraloría no sanciona. Ya desde el 2019 se le ha suspendido las potestades sancionadoras a la Contraloría. Entonces, lo que hace la Contraloría es emitir un informe, ya sea para denunciar a la Fiscalía o ya sea para asumir procedimientos disciplinarios, pero en la actualidad, salvo en el tema de los candidatos, cuando van a declarar sus hojas de vida dentro de los procesos electorales, ahí sí hay potestad sancionadora por Contraloría. Pero de ahí no existe. Entonces, hay que considerar ahora, en relación al comité de selección, primero que el ejercicio de selección y de la responsabilidad de los comités de selección tiene una formalidad que la misma ley, que el mismo reglamento lo establece. Incluso a esto el precepto de legalidad establece las directivas, porque la mayoría de procesos, dependiendo de los procesos de selección, ¿sí? Existe una previsionalidad e incluso muchos de ellos ya tienen directivas para cómo llevar los procesos de selección. Entonces, ya en la actualidad los procesos están bien regulados. O sea, si comparamos hace 10 años, obviamente existían vacíos que a veces suplíamos o le damos una forma jurídica, una forma administrativa, pero que al final nos conllevaba a un error. Pero en la actualidad no, en la actualidad lo único que hay que prever es el precepto de legalidad dentro de los procesos de contrataciones con el Estado. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la recomendación? Que observan lo que dice la ley. O sea, no hay otra observación. Uno de los procesos que menos discrecionalidad tiene dentro de la función pública son los procesos de contrataciones con el Estado. ¿Sí? Bueno, vamos avanzando. Las actuaciones preparatorias. Sí, hablemos un poco de las etapas, ¿sí? Ojalá que nos alcance el tiempo. A ver, en las actuaciones de contrataciones con el Estado, inicia las actuaciones preparatorias, primero con la etapa de planificación, ¿sí? Sobre todo la elaboración del PAC, el cuadro consolidado de necesidades, el POIN, pero que son etapas accesorias, no son una etapa previa, incluso algunos autores sostienen, a las actuaciones preparatorias. Sin embargo, el requerimiento como tal ya inicia las actuaciones preparatorias dentro de los procesos de selección, en el cual, como les dije, el área usuaria, en el cual el órgano de las contrataciones planea lo que se quiere, las necesidades y los objetivos de la contratación. Y en este caso se va a determinar, ¿sí? La contratación, si va a estar destinada a obras o va a existir ciertas modificaciones, por ejemplo, en algunos tomar algunas consideraciones y algunas reglas accesorias. Por ejemplo, es importante señalar que en estas actuaciones preparatorias se van a determinar, por ejemplo, las especificaciones técnicas o los términos de referencia o el expediente técnico. Vamos a hacer de manera rápida para explicarlo. Por ejemplo, especificaciones técnicas es la descripción de las características técnicas o requisitos funcionales, ¿sí?, del bien que se va a contratar. Es decir, especificaciones técnicas para bienes, que puede incluir cantidad, de calidad, las condiciones a las que se adjunta la obligación. Entonces, primero, especificación técnica, no se olviden, bienes. TDR, o sea, términos de referencia, que básicamente va a establecer las características técnicas y las condiciones
en la cual se va a determinar primero servicios en general y consultorías, ya sea de manera general o de obras, ¿sí? Y por último, en el tema de expedientes técnicos, sobre todo es para los procesos de contratación de obras, ¿sí? Expedientes técnicos de obras. Entonces, en el cual, por ejemplo, se adjunta la memoria descriptiva, los planos de ejecución de obras, los metrados, el presupuesto de la obra, el estudio geológico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es importante señalar que en estos expedientes, por ejemplo, sobre todo en la previsión de bienes, no se permite, existe un precepto en el cual no se tiene que determinar qué empresa lo fabrica o cuál es su procedencia, ¿no? Se tiene que hacer de manera, por ejemplo, no se puede establecer las marcas, las patentes, los tipos, el origen o la producción determinada, ¿sí? Ahora, esto es importante porque en los procesos que se realiza mediante subastas inversas electrónicas, cada uno trae sus propuestas sobre todo, y en acá se ve, ¿no? Cuál es la descripción, cuál es la marca, cuál es, o sea, y los postores son los que te traen las propuestas. Pero en la actualidad existe. Ahora, existe una excepción a esto, y es bueno señalarlo, y es en el tema de, por ejemplo, de la previsión de obras, por ejemplo, educativas. El Ministerio de Educación ya tiene una previsión con qué editorial está trabajando, y en mérito de eso se va a comprar, por ejemplo, libros educativos. Ya, esta es la única excepción en la cual se puede establecer la editorial, la marca, etcétera. ¿Sí? A ver. A ver. Coms nos dice, doctor, a ver si pones tu nombre, ¿cuál es? Porque es el nombre de la laptop. ¿De quién es la responsabilidad? Ah, Rubén, mucho gusto, Rubén. A ver, considerar los precios del área usuario de logística, de logística. El área usuaria va a establecer las condiciones, ¿no? Ahora, quien va a hacer el estudio de mercado, ¿sí? Los estimados, va a ser, por ejemplo, va a ser la OEC, ¿no? La Oficina de Logística, la Oficina de Contrataciones con el Estado. Entonces, por ejemplo, Berenice Zapata nos dice, es el caso del comercio. Claro, en este caso es la única excepción, ¿no? La que nos plantea Berenice. Listo, gracias. Vamos. Y en caso de bienes o servicios, tiene que ser de manera periódica, ¿sí? Y por periodos no menores a un año. Eso es en el tema de bienes y servicios. Listo, vamos a avanzar porque no vamos a terminar. Sí, me he dado cuenta que ya estamos sobre la hora. A ver, actuaciones preparatorias. ¿Qué más? ¿Dónde estamos? En el tema del PAC, ya. Unos temas, es importante señalar que en el PAC primero es un instrumento de programación y seguimiento y evaluación de las contrataciones, en el cual se van a prever bienes, servicios y obras cubiertas con el presupuesto institucional y se va a articular con el plan operativo y el presupuesto institucional y la finalidad es cumplir con las metas y objetivos, ¿sí? Entonces, eso es una de las características. Incluso el plan anual de las contrataciones y las modificaciones que se hacen se publica en el SEACE o se registra en el SEACE y se publica en el portal institucional de la entidad, ¿sí? Incluso mismo reglamento establece que el plazo para publicar esto es de 5 días. Entonces también hay que considerar eso dentro del ejercicio o dentro del PAG, ¿no? De contrataciones con el Estado. Entonces eso para darles algunos alcances. Otro tema que debemos prever bastante dentro del ejercicio de contratación con el Estado, y es la gestión de riesgos. ¿Sí? Cuando hablamos de la gestión de riesgos, nos vamos a enfocar, o el enfoque va a estar centrado a la identificación y al manejo de las posibles amenazas ante una actuación o ante un proyecto, ¿sí? La finalidad de la gestión de riesgos va a suponer un análisis cualitativo para valorar la probabilidad de ocurrencias o impactos de la ejecución
ya sea de obras, o ya sea para la previsión de servicios, o ya sea para la previsión de bienes, porque en la actualidad es cierto, la gestión de riesgos es muy visible, incluso en algunos expedientes se prevé la gestión de riesgos, pero también se tiene que tener una consideración de gestión de riesgos, ¿sí? En relación a la trascendencia de esta prestación de bienes, servicios u obras. Les pongo un caso. Hace un tiempo, una municipalidad en plena pandemia, tres casitos les planteo de manera rápida. Una municipalidad contrató, ¿no? Compró bienes, ¿sí? Compró tablets para todos los niños del distrito para que entren al famoso Aprendo en Casa, sus clases virtuales y todo el tema, ¿sí? Entonces, fue un escándalo, ¿no? Creo que pasó por Panorama, un Cuarto Poder, creo. Entonces, una obra, una compra, creo que la obra llegaba pues a 250.000, perdón, la prestación de bienes llegaba a 250.000 soles aproximadamente, y cuando compraron, se dieron cuenta de algo. Muy bien, repartieron a todos los niños, ¿y qué pasó? Que en este sitio y en este distrito, la señal de internet era pésima. Entonces, no había una correcta gestión de riesgos dentro del ejercicio de prestación de bienes. Eso voy a darles un ejemplo. Ahora, otro caso que quise traer las imágenes fue del famoso puente de piedra, ¿no? El que cruza el río Rímac, y el famoso puente de la solidaridad. O sea, la trascendencia. Por eso es importante ver el tema de la gestión de riesgos, ¿sí? Esto es clave, esto es algo que Addison Castillo no se está inventando, sino que está dentro de los procesos conexos de contrataciones con el Estado. Y básicamente el puente de piedra se creó y se inauguró en 1608, tiene 112 metros, cruza el río de Lima y cruza, ¿no? Une el cercado de Lima con el distrito de Rímac. Y a la fecha, más o menos ya tiene 4 siglos y sigue funcionando. Y es un puente trascendente. Ahora, se creó en el 2017 el famoso Puente de la Solidaridad, y recordarán ustedes que en el 2017, ante el fenómeno del Niño, se desplomó. Entonces no había una correcta previsión de los riesgos que se podían generar ante situaciones de amenaza, como fue el fenómeno del Niño. La gestión de riesgos en pandemia se ha complicado, efectivamente. Berenice, te escuchamos. En especial aquí en Piura, ¿cierto? Con el fenómeno del Niño del 2017 y esta previsión que hizo el gobierno regional respecto a la mejora de la defensa del río Piura. Este es un claro ejemplo, su gestión de riesgos pésima. Claro, o sea, la gestión de riesgos, incluso dentro, no sé, a ver si hay un economista por acá, dentro creo de la estructura del famoso invierte, ¿no? Siempre existe una parte de los expedientes que habla de la gestión de riesgos. Entonces, eso es importante señalarlo. Acá nos dice la responsabilidad de la Municipalidad de Lima, de San Juan del Lurigancho, la caída del puente de solidaridad. ¿Quién fue el que contrató, o sea, quién fue el que elaboró el puente? Creo que fue la Municipalidad de Lima. O sea, quien elaboró y ejecutó la obra tendría la responsabilidad, ¿no? Del famoso caso del puente de la solidaridad. Listo. Solamente para darles unos alcances importantes, tal vez en un futuro hagamos un diplomado exclusivo de contrataciones con el Estado, y me gustaría ser participante para hablar a más detalles, ¿no? A veces el tiempo a veces no nos permite y no nos deja tener una interacción más amplia. Actuaciones preparatorias. Cuando alguien habla de las actuaciones preparatorias, también nos vamos a encontrar, por ejemplo, acá el estudio de mercado, para el cual básicamente es el análisis, ¿sí? Para determinar la viabilidad de la contratación. Y es básicamente para efectivizar
la información de dónde deben provenir los proveedores, cuáles son los costos estimados, cuáles son los riesgos, cuál es el objeto de la contratación, incluso en este caso, en el estudio de mercado, es importante prever la participación de los proveedores, ¿sí? O de los postores, de los futuros postores. Otro, el resumen ejecutivo de las actuaciones preparatorias, que básicamente en el cual se plantean las acciones pertinentes para efectuar las bases o efectuar en base a una planificación. Ahora es importante hablar que el resumen ejecutivo de las actuaciones preparatorias está regulado por la Directiva 04 de 2019, ¿sí? En la cual básicamente te dice que este tiene que ser publicado y se va a dar siempre este resumen ejecutivo cuando es bienes, servicios en general, consultorías, de obras, y básicamente quien es el responsable de elaborar, ¿sí? Es la oficina de contrataciones, ¿no? Oficina encargada de las contrataciones. Y básicamente, por ejemplo, en el tema de bienes, para no enfocarme uno por uno, por ejemplo, en los bienes te solicitan datos generales, por ejemplo, la información del requerimiento, la información, por ejemplo, de las indagaciones de mercado, por ejemplo, básicamente eso establece los resúmenes ejecutivos. ¿Ya? Y bueno, y por último, termina este proceso de actuaciones preparatorias con la certificación del crédito presupuestario, de tal modo que se tengan en cuenta los costos que se incurren en el objeto de la contratación, ¿sí? Y quien realiza la certificación del crédito presupuestario es la oficina, obviamente, de presupuesto. ¿Qué pasa si llevamos un proceso de selección y no está certificado el crédito presupuestario? Que créanme, aunque parezca broma, es un caso muy más común de lo que ustedes pueden creer, ¿ah? Se sanciona con la nulidad, ¿sí? O sea, si no hay crédito presupuestario, nulidad, ¿sí? Muy bien. Listo, acá terminamos la etapa de actuaciones preparatorias. Vayamos a la siguiente etapa, la selección, que es un tema bastante amplio también, porque la selección va a incluir, ¿sí? Primero, dentro del ejercicio administrativo, en estos procedimientos de selección, nos vamos a encontrar en este procedimiento administrativo especial que se llaman los procedimientos administrativos concurrenciales, ¿sí? Que básicamente te dice que no es un procedimiento trilateral, ¿sí? Si alguna vez he tenido el gusto de dictarles derecho administrativo, no está en esa categoría de procedimiento trilateral, sino está en la categoría de esos procedimientos, ojo, de esos procedimientos concurrenciales, en la cual sí existen varias partes, varios postores, pero no existe un conflicto entre los administrados. Esa es la teoría base de lo que podríamos hablar de esos procedimientos concurrenciales, ¿sí? Y en la cual, en este proceso de selección, se determina, ¿no?, el procedimiento de selección y se realiza la atención al objeto de contratación. Y dentro de la selección va a haber un conjunto de actuaciones administrativas con la finalidad de seleccionar a uno de los postores. Bueno, les traje un ejemplo porque es importante señalar la naturaleza administrativa de los procesos de selección, ¿sí? ¿Cuál es la naturaleza administrativa? Ustedes saben que dentro del ejercicio de administración o de la regulación de actuación administrativa, esa forma de materializar las normas a un objeto, a una realidad objetiva, vamos a hablar algo que se llama actuaciones administrativas. Dentro de ellos está el acto administrativo, están los contratos públicos, vamos a encontrar acá los convenios, que son un tipo de contratos públicos, vamos a encontrar acá los hechos administrativos, actos de administración interna. Entonces la pregunta es, ¿qué es un proceso de selección? ¿O qué son los procesos de selección? ¿Es un acto administrativo?
es un contrato administrativo, es actuaciones de administración interna. ¿Qué es? A ver, sus respuestas. Ya me cansé de hablar yo mucho ya. ¿Qué son los procesos de selección? Actuaciones de administración interna, actos administrativos, contratos administrativos. ¿Qué es? Contratos, nos dice Gabriela. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué es todo el proceso de selección? Creo que esto me importa más que entiendan a que el tipo de contratación pública, porque es un tema bastante complejo el tipo de contratación y no sé si el tiempo nos va a premiar a tocar a detalle cada uno de estos. Contratos, nos dice, ¿qué dicen los demás? ¿Qué es la resolución con la cual se otorga la buena pro a un postor? Y la cual es sujeto de impugnación. A ver, doctores, ¿qué dicen? Son actos administrativos. ¿Qué más? Es un acto administrativo, pero el proceso de selección, ¿qué es en general? Etapas. Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso de selección en sí es todo. Tiene actuaciones de administración interna, tiene actos administrativos, tiene contrato administrativo, aunque el contrato administrativo sería la materialización, ¿no? La conclusión de todo el proceso de selección. Entonces, dentro de este proceso de selección existen diversas actuaciones, por ejemplo, la convocatoria, el registro de participantes, la formulación, la absolución de consultas. ¿Qué pasa? Existe la absolución de observaciones, la integración de bases, la presentación, la calificación, por ejemplo, la declaración de desiertos o la cancelación de estos, el otorgamiento de la buena pro, la nulidad del proceso. Y durante todo esto existen actuaciones, esto vamos a llamar a lo que se llama procesos complejos dentro del derecho administrativo. ¿Sí? Entonces, dentro de esta regulación y dentro de esta relación de contrataciones con el Estado, es importante señalar esta naturaleza. ¿Sí? Es importante señalar cuál es la categoría, cuál es el objeto, cuál es su actuación, y es un proceso complejo. Por ejemplo, actuaciones de administración interna, por ejemplo, la convocatoria, administración interna. Por ejemplo, la evaluación de las propuestas, administración interna. La declaratoria de desierto, aunque, bueno, sería un acto administrativo ya, ¿no? Porque se hace mediante resolución. La nulidad, acto administrativo. El otorgamiento de la buena pro, acto administrativo. Entonces, es un proceso que vamos a llamar algo complejo, ¿no? Entonces, esto es interesante que vamos a regular dentro de las actuaciones de contratación con el Estado. Y bueno, y los procesos de selección, hay otro elemento que, bueno, ya es por demás decirlo, en el cual existe una prohibición de fraccionamiento, ¿no? Existe un precepto de prohibición de fraccionamiento que básicamente habla de evitar el tipo de procedimiento de selección que corresponda, ¿sí? Para convertirlo en otro. Por ejemplo, se da para dividir la contratación a través de realizar 2 o más procedimientos de selección, ¿sí? Por ejemplo, evadir la aplicación de la ley, dando lugar a compras menores a 8 ITs, o por ejemplo, evadir la aplicación de tratados y compromisos internacionales, también prevé, ¿no?, el fraccionamiento en el tema de contrataciones. Entonces, por ejemplo, ¿en qué supuestos, por ejemplo, no se incurre el fraccionamiento? Por ejemplo, cuando en un momento no se contaba con los recursos disponibles suficientes para realizar la contratación y, bueno, se da hasta cierta etapa donde alcanza mi presupuesto y después, pues, tal vez para el próximo año fiscal tengo presupuesto y sigo ejecutando. Entonces, puede ser un presupuesto en el cual no hay fraccionamiento.
o por ejemplo surja una necesidad imprevisible para los adicionales o para un proceso de selección, ¿sí? Y tampoco cuando se realice con el tema del catálogo de acuerdo marco, se prevé el tema del fraccionamiento, ¿no? Entonces es uno de los casos que se prevé. A ver, Augusta Arcela nos dice, y los conciertos, no creo que se diga los conciertos, la concertación, supongo, no gusta, y los pactos colusorios, generalmente, ¿dónde se producen? Yo creo que se producen o en la etapa preparatoria, ¿sí? Se da en las actuaciones preparatorias por lo general, y ya los pactos colusorios pues se daría dentro ya del proceso de selección, ¿sí? Muy bien, vamos. ¿Cuáles son los procesos y los tipos de procedimientos de selección? Primero, licitación pública. Creo que no voy a poder desarrollarlo a detalle, ¿sí? Espero que haya una segunda parte de contrataciones del Estado, porque esto es un tema bastante amplio, el tema de tipos de procesos y cuáles son las aplicación, cuáles son las excepciones, pero vayamos de manera rápida. Primero, licitación pública. La licitación pública se utiliza para la contratación de bienes y obras y el concurso público para la contratación de servicios, ¿sí? En caso de licitaciones públicas, va a establecer, o sea, cuándo es licitación pública, cuándo es concurso público, la ley de presupuesto público. Eso es básico, eso no se olvide, ¿sí? Por ejemplo, para la licitación de licitaciones públicas, se da cuando son mayores a 400.000 soles, en caso, por ejemplo, de bienes. En el caso de obras, ¿sí? 1.800.000, licitación pública. En caso de servicios, o sea, concurso público, 400.000 también. En este caso se aplica licitación pública y concurso público. Por ejemplo, la adjudicación simplificada se va a utilizar también para la contratación de bienes, servicios y ejecución de obras cuando los montos sean menores, ¿sí? En bienes, por ejemplo, de 400.000 hasta 35.200, que es, en la actualidad está la UIT, ¿sí? En servicios, esto estoy hablando de la adjudicación simplificada, de servicios también de 400.000 a 35.200, y en el caso de obras, será pues de 1.800.000 a menores, a 1.800.000 hasta 35.200, ¿sí? A ver, en el caso de la subasta inversa electrónica, que es un proceso de selección muy especial, ya que se utiliza para las contrataciones de bienes, servicios comunes, o sea, esta es la característica, ¿no? Que sean bienes y servicios comunes que cuenten con una ficha técnica, ¿no? Y se encuentren dentro del listado del Perú Compras. Es más, en la actualidad existe un precepto de obligatoriedad de estos procesos, o sea, bienes y servicios que se encuentran en el Perú Compras, que se lleven por estos, ¿sí? Y básicamente habla de mayores de 35.200 y en caso de servicios también bienes y servicios de 35.200. ¿Qué más? Selección de consultores individuales, ¿sí? Básicamente los consultores individuales es cuando se habla de una persona natural que preste servicios, ¿sí? O sea, y de manera general, donde no existan terceros, ¿sí? Es a título personal, con una persona natural, y eso es lo que lo diferenciaría, por ejemplo, de la subasta inversa electrónica, de la adjudicación simplificada, y básicamente para montos de 35.200 a 40.000, ¿sí? Y básicamente es un mecanismo más sencillo para contratar consultores y su regulación se lleva a través de algo que vamos a entender solicitudes de expresión de interés, ¿sí? Entonces eso es como uno de los alcances sobre el tema de los consultores individuales. Y por último, el tema de la comparación de precios, que nos habla en la cual se pueden utilizar para la contratación de bienes, servicios y obra, no, perdón, solamente bienes y servicios de disponibilidad inmediata. O sea, tiene que haber un informe
¿sí? Realizado por el órgano encargado de las contrataciones para contratar por esta comparación de precios, o sea, que sea de manera inmediata, con grado de, por lo general, de urgencia. Y se da en bienes, por ejemplo, de 35.000 a 66.000, y en servicios también de 35.200 a 66.000, ¿sí? Y básicamente esos son los procesos de contrataciones. Igual todo el material yo lo pasé, ahí estoy estableciendo las etapas, los montos, para que puedan tener dentro de su estructura, ¿sí? Y por último, la última etapa que habla de la ejecución contractual, ¿sí? En la cual básicamente vamos a considerar que es donde las partes, tanto entidad como el que se otorgó al que se le otorgó la buena pro, cumplió y ejecuta la obra, suministra el bien o presta el servicio. Es la etapa donde se perfecciona el contrato y se debe entender que la ejecución de la obra, de la suministración del bien, de la prestación del servicio, se debe iniciar al día siguiente de la suscripción del contrato, salvo las condiciones previstas en esta o en las bases del proceso de selección, ¿sí? Algo que tengo que señalarles es que en la actualidad el perfeccionamiento del contrato, ¿sí? Se va a dar para aquellos que son, a ver, el contrato se puede perfeccionar a veces con la orden de servicio, ¿sí? O siempre en cuando ésta no supere a los 100.000 soles. Es decir, si una adjudicación simplificada, para poner un caso, por ejemplo, equivalente a 40.000 soles. ¿Necesita un contrato? No, solamente se perfecciona con la orden de la prestación del servicio, del bien o de la obra, pero por seguridad jurídica tampoco te lo impiden a que puedas tener un contrato. Ahora, ¿cuándo si es una obligación prevista por ley? Cuando ésta sea mayor a 100.000 soles en caso de bienes y servicios, ¿sí? Y bueno, en la ejecución contractual se pueden dar muchas situaciones jurídicas dentro de los procesos o dentro de la ejecución, por ejemplo, las prestaciones de adicionales o la reducción de los mismos, por ejemplo, en bienes y servicios y obras, el monto puede ser hasta 25% del contrato original. Por ejemplo, las ampliaciones de plazo, la previsión de las penalidades, en la ejecución contratal se culmina el contrato con la conformidad y con el pago, o en algunos casos se puede dar la resolución del contrato. Entonces, básicamente, estimados amigos, eso es toda la estructura de las contrataciones con el Estado, sujetas a la ley de contrataciones con el Estado, ¿sí? Obviamente, hay ciertos casos excepcionales, por ejemplo, los contratos directos, ¿no? Que tienen una naturaleza bastante interesante y, como les dije, 2 horas para hacer un curso de contrataciones con el Estado, bueno, es un tanto limitado, pero espero que haya dado por lo menos alcances generales que les sirvan a todos ustedes y pueda, invoco también a la lectura, al estudio, ya que es un tema bastante apasionante. En las redes sociales hay bastante material, existen libros, la misma OCE ha sacado lineamientos, presupuestos, y esto es de mucho interés para todos nosotros. Muy bien, entonces con esto, estimados amigos, estoy terminando la clase del día de hoy. Si desean material adicional o alguna duda o alguna consulta de carácter personal, es política mía poder orientarles, poder darles algunos consejos, ¿sí? En mérito a mi experiencia y a los conocimientos que, por cierto, limitados son, y que porque uno nunca deja de aprender y nunca deja de pasar situaciones que generen aprendizaje. Muy bien, entonces agradezco también a mis amigos de CEFOCAP por la invitación y nos veremos en un próximo curso. Espero que en este diplomado, para volver a verlos a todos ustedes, o si no, será en otra actividad. De mi parte, eso es todo y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a usted también, doctor.